buenos días, buen fin de semana. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión aquí en los laberintos de Madcast. Hoy viernes, llegó la hora. Estamos listos. Bienvenidos a Deporte Total. Pasión mundial. Información deportiva como nunca la ha visto. La ha sentido, la ha probado. Deporte Total. Pasión mundial. Y aquí, señoras y señores, como todos los viernes, pues tengo el gustazo, el enorme placer, el honor inculme, el casi virginal estado. Uf, casi, poquito De presentar a los dos panelistas, protagonistas y anfitriones del programa, por supuesto que sí. Comenzamos con la leyenda de leyendas, el señor Deporte. Antes de conocerlo pensaba que el fútbol era una cosa, ahora pienso que es otra. El señor, el galán, Leonardo Sierra. Claro que sí. Bienvenidos a una emisión más de Deporte Total Pasión Mundial. Y qué rico cuando uno dice es viernes. Es viernes y uno dice ¡qué rico! Muy bien, viernes. Y qué mejor que un viernes deportivo para que todos ustedes se enteren, se informen, se entretengan, se rían en este viernes y se desestresen, que todo ese cúmulo de cosas del trabajo, del hogar, del matrimonio, de la separación, de las operaciones, de la enfermera, de las empanadas, de todo eso, todo ese cúmulo se pueda sacar con Deporte Total Pasión Mundial. Hoy que como siempre que me acompaña mi compañero, mi coequipero de deportes, Alejo el Pompito de Corazón Garzón, son. Y también Nacho ahí en la producción. Mil gracias y bienvenidos. Sí, señor, y aquí está al lado suyo, como siempre, con esa cara de placer, al otro lado. Ahí es. El señor. Este muchacho también es conocido como Galán de Pueblo. Galán de Vereda. Galán de Chucua. Galán de Caserío. Hoy viene de negro. ¡Ay! ¿Viene de qué? El señor de cara amable, sonrisa placentera, Don Pompito, el señor Alejandro Garzón. ¿Cómo talebú? ¿Qué es que sé? ¿Cómo talebú? ¿Cómo talebú? ¿Ande parle français? Comme ça? ¿Vous parlez français? Muy bien, Nacho, acá. Bueno, intentamos decir feliz de estar conectado acá con Deporte Total, por supuesto. Intentemos decir No, mentiras, acá felices nuevamente. Hoy viernes cumpliendo la cita como siempre con ustedes, queridos oyentes, para traerle toda esa información deportiva, porque venimos cargados y enérgicos, por menos enérgicos. Enérgica, esa es la palabra, está muy bien, sí, hay muchas cosas pasaron en el deporte y además como ayer pues por motivos de salud no pudimos hacer el informante, ¿no? La producción entró en paro saludable, pues hoy tenemos noticias represadas de deporte, así que estamos bien cargaditos. Bueno, muy bien, pues comenzamos con la información deportiva aquí en Deporte Total, Pasión Mundial. Menos mal Alejo dijo cargado, ¿no? Donde le hubiera quitado la R, ahí sí quedamos graves. Bueno. Se complica, sí, un poco. Si la R se complique, empieza a oler feo, ¿no? Bueno, no. Y si eso empieza a oler a feo, díganme de lo que vamos a hablar a continuación, y no huele a feo también. Y es que
un ex luchador. Vamos Un a ex arrancar luchador de la UFC. con todo, pues, de una vez. Está Con bien. toda. Bueno. Vamos a arrancar con toda. Porque un ex luchador de la UFC acusó a LeBron James de doparse con EPO. Y él dijo que tenían el mismo distribuidor. Ay, y se calienta. EPO. Y es que, sí, EPO. EPO. Una palabra que de pronto muchos habrán escuchado, otros No quizás tengo no. ni idea. Yo la había escuchado hace un tiempo. Suena como Y aquí pegante, ¿no? y aquí la nota aparece en dónde se da más, y yo lo había escuchado ahí en ese deporte, pero hace rato no lo escuchaba nombrar. Y es que recientemente don LeBron James, el mejor amigo de Pompito, logró superar el récord, y esto lo dijimos también aquí en el Deporte Total, el récord de Karim Abdul-Jabbar como el máximo anotador en la historia del baloncesto. Este logro representa un gran reconocimiento para el jugador de Los Ángeles Lakers, quien ha sido una figura destacada en la NBA durante más de 15 temporadas, o sea, más de 15 años, 15 temporadas, siendo destacado, ¿no? Siendo uno de los mejores de la NBA. Y es que a pesar de tener 38 años, de jovencito, apenas está empezando a vivir con 38 años. O sea, es un pequeño querubín. O sea, y Alejo dirá, ¿y entonces yo qué soy? Alejo es un feto. Y el LeBron está empezando a vivir apenas. Entonces, toca hacer la comparación. Vea, con sus 38 años, LeBron sigue siendo uno de los mejores y los más talentosos jugadores de la NBA, y en buena forma física, ¿no? Todavía tiene muy buena forma física allí en la liga. Sin embargo, el ex luchador de la UFC, menciona este nombre, Chael Sonnen, ha hecho comentarios controvertidos sobre el posible uso de sustancias prohibidas por parte de El Rey, como algunos lo apodan, ¿no? El rey del baloncesto. En un episodio de un podcast así parecido a este, en un episodio de un podcast, Chael Sonnen afirmó que LeBron James ha utilizado EPO para mantener su excelente estado físico a pesar de su edad, ¿no? A pesar de los 38 años. Vea lo que dijo. Tenemos el mismo distribuidor de drogas. Sé lo que está tomando él exactamente. La EPO aumenta la cantidad de glóbulos rojos en sangre, lo que te da mayor resistencia en el partido. Es el rey en los potenciadores de rendimiento. Estas fueron algunas, ¿no? Algunos apartes de las polémicas de las declaraciones de Sonnen. Y aquí viene nuestro querido amigo Alejandro Pompito Garzón con más declaraciones. Venga, pero de nuestro amigo Sonnen. A mí eso del EPO me suena como a ERPO. Pero porque hablan de comida. Esa vaina, eso les iba a decir. Yo me acordaba de una cosa que se come allá en Colombia precisamente, que se llama ERPO, ¿no? Que es como... No es un nombre muy apetitoso, ¿no? Cuando uno le dicen un ERPO, pues yo, no sé, semánticamente, o más bien fonéticamente, perdón, pues uno piensa en el herpes, ¿no? Pero el EPO... Pero el EPO... No, esa comparación. Pues claro, si uno le dicen el ERPO, pues uno fonéticamente. Pero el ERPO solía ser una galletita, ¿no? Era una galleta rellena. De dulce. Una galletita rellena de bocadillo y como de... ¿Qué es eso? Como una especie de arequipito, ¿no? ¿Saben como arequipito lo otro que trae? Pero es muy líquido, o sea, tiene bastante leche. Sí, y bocadillo, ¿no? Muy rico, muy rico. Una lecherita lo que tiene ahí con el bocadillo. Como una leche condensada, sí, pues. O sea, no, pero es es que lo que tiene junto al bocadillo, uno lo prueba y sabe a lecherita, sabe medio arequipe. O sea, es como una combinación ahí, pero es muy rico, muy rico. O sea, uno se come una vaina de esas y ya tiene coma diabético, porque es bastante dulce. Sí, es dulcecito, bueno, es verdad. Entonces eso fue lo que se puso a comer LeBron, eso ERPO. Ojalá hubiera sido ERPO, sí. Pero no fue ERPO. Vea, pero bueno, porque vea que para todas las personas que nos están viendo en diferentes partes del mundo, ahora que les digan ERPO,
van a saber que es un dulcecito delicioso que se come acá en Colombia y de pronto en algunos otros países, pero bueno, que se come acá en Colombia para que no se imaginen herpes como yo, porque ahí les daría asco, no les va a calar, les daría asco y miedo y susto, ¿no? Sí. Ahora se van a imaginar lo que de verdad es el herpes y van a decir, ¡uy, qué rico! Van a decir. Sí, era muy sabroso. Yo recuerdo cuando lo probé hace mucho tiempo. La galleta era rosada, ¿no? Es como cafecita. Como cafecito. Sí, es como cafecita. Pero es como parece como una oblea, ¿no? Es decir, es como de la textura de la oblea. Bueno, no me acuerdo muy bien. Sí, sí, es un más o poco menos la textura así. Oiga, parece hace, pero marras que no como obleas, güey. Pero años, ¿eh? Uf, me acabo de acordar la oblea. Bueno, este es de deporte, no de comida. Bien, LeBron y el Herpo. Bueno, otros comentarios que aparecieron dentro de esta gran noticia fue que otros jugadores de baloncesto que escuchen lo que LeBron hace dirán que no importa. Si tú sabías lo que hacen estos mejoradores de rendimiento, sabrías que importa. La EPO importa, es la razón por la que LeBron la toma y es lo que le da más resistencia para jugar todo el partido. Fue uno de los comentarios que añadió precisamente el ex luchador. Y recordemos, o bueno, para especificar qué es el EPO, prácticamente la palabra como, ¿cómo podemos decirlo ahí, Leo? Como la palabra científica la palabra de lo científica. que es el EPO. A ver, dígala. Se llama eritropoyetina. Uy, vea, la dijo muy bien. Eritropoyetina, sí, muy bien esa vez. Que básicamente es una sustancia. ¿No? Me imagino, yo creo que eso es inyectable, creería yo, para que llegue más rápido a la sangre y eso. A la sangre, exacto. Pues esta es una sustancia que ha sido ampliamente utilizada en casos de dopaje en el deporte, aunque originalmente se usaba como tratamiento para la anemia. Esta droga aumenta la producción de glóbulos rojos en el cuerpo, lo que aumenta la cantidad de oxígeno que se transporta en la sangre. Pues claro, esto le va a dar un mejor rendimiento a la hora de pues el desgaste físico. Y esta droga, el EPO, prácticamente en el ciclismo es uno de los deportes en los que más se ha detectado el uso. Uno de los casos más famosos fue el de Lance Armstrong, quien admitió haber consumido esta sustancia después de ganar varios Tours de Francia. En Colombia también se ha registrado un alto consumo de esta droga recientemente. Duan Bobadilla fue sancionado por dar positivo en un control de dopaje. El consumo excesivo de EPO ha demostrado ser muy peligroso para la salud de los deportistas. Se ha comprobado que esta sustancia puede causar daños significativos en el cuerpo. Ahí lo tienen en ampolleta y en tarrito, pero también hay unos que se toman, no sé. ¿Pero esto es legal? ¿Esto es una droga legal o esto es, o cómo es el tema? Para el deporte no es legal. El deporte no. Eso es como cuando utilizan cualquier otra sustancia obviamente para tener mejor rendimiento a la hora de la competición. Esto es ilegal. Exactamente. ¿Por qué es ilegal? Porque haciendo esto le saca ventaja a los demás deportistas que no están dopados, que están normal, y entonces por eso es que es ilegal, ¿no? Porque ahí tiene una ventaja extra deportiva en el momento de realizar la competencia. Pero si ven lo que yo les decía, que yo lo había escuchado ahí, precisamente, en el ciclismo, el tan sonado caso de Lance Armstrong, es que yo me acuerdo, este señor ganó como 7 veces consecutivos el Tour de Francia, y uno decía, pero este man es un monstruo, es un robot, nunca se cansa, y uno lo veía que nunca se cansaba Lance Armstrong cuando estaba en la bicicleta. Tiempo después, él mismo salió a la luz diciendo que se dopaba con él. Y ahí uno, con razón, ya aparecieron las llaves. Bien. Ya. No le tuvo la culpa, la verdad. Y tuvo que delatarse. Pero sí, este tipo de sustancias definitivamente no son permitidas, son prohibidas en cuanto al deporte. Ahora, el tema es que, bueno, acá lo está acusando el ex luchador, pero que se tengan pruebas como tal de que LeBron lo está utilizando es otra cosa.
Para mí que hay otro tipo de conflicto ahí, por eso le estaba diciendo como que dio este tipo de declaraciones al decir que no, LeBron lo está utilizando. Puede que sí, efectivamente, pero pues hasta el momento no se ha comprobado. Ya. Bueno, Exactamente. Es que tiene, eso es la otra. Tendría que comprobar el... Ahí le están pasando información de última hora ahí a Leo sobre el EPO. Ahí está, ahí está. Ahí está hablando. Están pasándole la confirmación Atención, de Leo. atención, Sí, noticia señor. de última hora. Sí. Noticia de última hora. Noticia de última hora. Sí. Me acaba de llegar un pedido. ¿Un pedido? Me acaba de llegar un pedido. Esa es la noticia de última hora. Ah, ok. Bueno, reciba el pedido. ¿Un pedido? ¿Un pedido? Venga, entonces. Espera a ver si me lo pueden recibir. Si tengo que ir yo, pues ahí 2 minuticos yo hago. No, sí, no, pero ahí. tranqui, mientras tanto aquí con Alejandro improvisamos alguna cosa sobre el EPO. Lo que sí le iba a decir antes de que se vaya es que el EPO es tan ilegal como el Farsa. Ah, es más ilegal. Uy, no tenemos nada de eso, pero uy, ahorita les cuento una cosa. Vaya tranqui, mientras tanto. Ya vengo, no me demoro. Hágale, no pasa nada. Venga, Alejo, ¿usted se inyectaría esa vaina? ¿Se inyectaría EPO? No, la verdad no, porque pues ahí es donde viene el tema de en cuanto a la honestidad y la ética como deportista, porque pues sí, evidentemente ahí va a llegar el momento en el que tu cuerpo no va a aguantar, digamos, el ritmo de la competencia, pero pues independientemente de eso uno debe ser completamente honesto. Ahora, hay cuerpos que por ejemplo aguantan más que otros, en el caso de Djokovic, que por ejemplo es un tenista muy fuerte y pues digamos que ha tenido bastante aguante. Federer también es otro. Otros jugadores, por ejemplo, Tom Brady. ¿Cuántos años tiene Tom Brady? 40 y algo, 45 creo, ¿no? Algo así. Y mire, el man sigue dándola con toda. Y supongo que no necesitará este tipo de sustancias para estar precisamente ahí en la competencia, ¿o sí? Sí, a él lo han intentado acusar varias veces de varias cosas, pero lo que hizo él es que él, por ejemplo, cambió su régimen de alimentación y no volvió a comer carne ni nada y nada que lo intoxicara, decía él. Y entonces eso hizo que resistiera, pero también no sé si le quitó algo de potencia, no sé. Bueno, interesante esto de los rumores sobre LeBron, ¿no? Pero ¿cuál sería el objetivo de qué sabe usted lo que tiene ahí? ¿Cuál sería el objetivo de este luchador para decir esto de él? Es que eso es lo raro. Digamos que en cuanto a la noticia, se sabe que solamente ha sido así, pero como ahorita le estaba diciendo también, acá yo creo que el luchador debe tener algo en contra de LeBron para hacer este tipo de acusaciones, porque Ahí le llegó el paquete. Gracias. Mira, se ve interesante eso, hermano. Luego. ¿Qué va a hacer? ¿Un boxing? 3 kilos de EPO. Ay, no, ya. Está bien. Bueno, ¿qué están hablando? ¿De Djokovic? No, de que de pronto este luchador, no sabíamos si tú tienes alguna información, Leo, de que este luchador esté diciendo esto porque quiere algo de LeBron. Pronto quiere ser el novio, pero no sabe. No, mentiras. No sé si... Pero es que yo creo, o sea, una acusación tan grave, el man tiene que tener pruebas de algo, porque uno decir, no, es que... o sea, y aparte, o sea, es que aparte él mismo se está acusando también. Es que eso es lo otro que quería decir, no solamente... Tenemos el mismo expendedor, yo sé que consume él, entonces, si él dice eso, es porque él también está consumiendo algo. Bueno, aunque ya es ex luchador, ahí sí no habría tanto problema, pero LeBron, que todavía es jugador activo profesional de la NBA, ahí sí le está metiendo en un problema, pero toca ver cómo avanza esa noticia, a ver qué dicen, si tiene pruebas. Debe ser algo de plata, ¿no? Me imagino. Sí, de pronto
hasta si es cierto, de pronto LeBron le dirá, bueno, no, mano, ¿cómo me vas a sapear así, mano? Vamos ahí, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Si es verdad, pues, porque uno no sabe, ¿sí o no? Exacto, se lo comprueben. Es esperar a ver. ¿Y qué declaraciones ha dado LeBron? No, LeBron. Bueno. LeBron está calladito, no ha dicho nada todavía. Hasta el momento LeBron no ha dicho nada. Toca ver si para hoy en 8 ha dicho algo LeBron, nada, cómo se defiende o si todavía no ha dicho nada. Voy a esperar a ver qué pasa con esa noticia. Sí, una noticia si no dice nada, si no dice nada, ¿es culpable o será que no le presta atención? ¿Ustedes qué piensan? Pues pueden ser las dos. Puede que sea inocente, pero es que yo digo algo. O sea, si a mí me acusan de algo y yo sé que soy inocente y no, pues yo demuestro mi inocencia de alguna manera. O sea, si yo sé que eso es mentira, yo le diría al luchador, le diría, bueno, muestre las pruebas, muestre. Si usted demuestra que yo soy culpable, listo. Yo admito frente a todo el mundo que me sancionen, que me saquen de la NBA, no sé qué. ¿Sí o no? Si uno sabe que uno no lo hizo y está tranquilo, uno va y lo demuestra. Porque pues yo no me quedaría callado si me acusan y soy inocente, no. Pero quién sabe cómo ir a actuar don LeBron. Claro, sí. Bueno. Bien, pues no sé, yo creo que si lo encuentran culpable no le hacen nada, como al Farsa. ¿Qué nos iba a contar del Farsa? Ah, no, pero ahorita. Bueno, sigamos entonces. A fútbol. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar de este escándalo vamos a pasar a una alegría que nos están dando las boxeadoras femeninas colombianas. Y es que, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de Angie Valdés, ¿no? Que quiere el oro en este mundial de boxeo que se está llevando a cabo en la India, tras avanzar a la final con un enorme triunfo. Angie Valdés demostró una excelente calidad en su desempeño durante este mundial de boxeo femenino. Y por ejemplo, el día de ayer, el jueves 23 de marzo, no decepcionó al mostrar su fuerza, habilidad, mentalidad y un gran talento, los cuales se convirtieron en sus mejores aliados para obtener la clasificación a la final del torneo. Bueno, ahora, aunque ya tiene asegurada la medalla de plata, pues porque si pierde la final queda con plata, su objetivo es ir por todo, ¿no? A por ello, es ir por el oro. Y en esta ocasión, la boxeadora colombiana tuvo como rival a Zhang Wenlu de China, boxeadora china, y que a pesar de que no era una tarea sencilla, no era un combate fácil, nuestra deportista lo hizo parecer así, ¿no? Con su estilo alegre y confiado entró al ring con mucha tranquilidad. Angie entró tranquilita, sabiendo que su talento y sus habilidades le permitirían hacer historia, tal y como lo estamos mencionando. Después de que sonó la campana, la boxeadora colombiana enfrentó algunos problemas al inicio de su combate. Sin embargo, rápidamente ya elevó su nivel y no solo logró equilibrar la situación, sino que también ganó el primer round por un resultado de 3-2 según los jueces, decisión de los jueces. Entonces, el primer round estuvo muy reñido, ¿no? 3-2 lo ganó la colombiana. Para el segundo parcial se sintió un poco más cómoda en el ring y dominó a su contrincante, logrando una victoria contundente de 5-0. 5-0 que obviamente la llenó de mucha ilusión. Primer round 3-2, segundo round 5-0. ¿Sí o no, Pompito? Efectivamente, y es que la clave para la boxeadora colombiana era mantener el mismo nivel y no perder el ánimo, sino pues seguir dando lo mejor de sí misma, entendiendo esto perfectamente, y logró una victoria, casi como lo dijo Leo, por decisión unánime de 5-0, lo que le permitió también pues avanzar a la final de la categoría de los 60 kilogramos junto a Jenny Arias, quien también logró pues, lo propio en los 54 kilogramos. Ambas enfrentarán precisamente en la lucha por el oro en el torneo. Por otro lado, el Ministerio del Deporte publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter celebrando el logro de Angie Valdés al avanzar a la final en la categoría de los 60 kilogramos del Mundial de Boxeo Femenino en
en Nueva Delhi, creo que se pronuncia así. Nueva Delhi, en India. Eso, sí, señor. Al ritmo pues, de Colombia Tierra Querida. La Colombia, tierra querida, nos cantemos todos, viviremos, siempre viviremos con nuestra patria querida. Ahí está. Muy bien. Muy bien. La determinación y la decisión que pues demostró en su combate nos llenaron de emoción y alegría, lo que nos llevó a celebrar su gestión. Esas fueron las palabras, o bueno, lo que prácticamente tuiteó en su cuenta oficial. Es importante recordar que otras boxeadoras colombianas como Camilo está entre los 63 kilogramos e Ingrid Valencia está también en los 50 kilogramos. También participaron en el Mundial de Boxeo Femenino, aunque pues ambas pugilistas perdieron en las semifinales, pues lograron llevarse medallas de bronce, lo que confirma que la participación de la delegación colombiana en este evento fue admirable y digna de ser aplaudida. Entonces acá vemos como otras mujeres en otros deportes efectivamente están sacando la cara por el país o por en los deportistas colombianos. Muy bien, Oiga, eso muy quiere bien. decir que queda claro entonces que las mujeres colombianas saben golpear Sí, Y pegan muy duro, vea. y pegan duro. Pegan duro, si no oiga la idea. Pegan duro. Pegan duro, pero vea qué bueno por esta. De a las 4 estuvieron en la semifinal. Pues Camila Camilo. Oiga, qué buen apellido el de Camila, ¿no? Camila Camilo. ¿Sí, no? Y en Es la como primera si yo me llamara Sierra Cierro. Seguramente el papá de Camila Camilo debe ser medio payasín, porque le pone... No, qué bacano. O sea, si el apellido es Camilo, coloquémosle Camila. Camila Camilo. Cero. No sé. ¿No? No sé. Es como si Alejo fuera Garzón Garzón o Garzón Garzón. Por eso, imagínese imagínese si hubiera sido chico, sería Camilo Camilo. O sea, no. Camilo, uy, hubiera sido hombre, será Camilo Camilo. Y todos, ay, diga bien, no, ¿verdad? Me llamo Camilo Camilo. No. Bueno. Por eso digo, mi apellido de Sierra hubiera sido yo Cierro Sierra. No, porque... O Brito Brito. Porque su papá no es payaso, ni su mamá tampoco, entonces le pusieron Leonardo. No Lionel, sino Leonardo. Sí, Leona, eso es Leonardo. Original Music. Eso. Pero vea que a Camila Camilo e Ingrid Valencia perdieron en la semi, pero bueno, lograron el bronce. En cambio allí Angie Valdés va junto a Jenny por la de oro. Van a la final de estas distintas categorías en el mismo mundial de boxeo. Entonces eso es muy bueno y digno de admirar para las pugilistas colombianas. Y no solo eso, por ahí vi una nota que les hicieron, oiga, estas mujeres de verdad logran esto con las uñas. Porque ustedes vieran en las condiciones de pobreza extrema que viven y nadie las apoya, nadie. Mostraron pues, entre comillas, el gimnasio donde entrena una de ellas, no. Solo tienen 2 sacos de boxeo y una pera. Y las instalaciones feísimas. Y eso, porque dijeron que cuando no pagan el arriendo, les toca entrenar afuera, en la calle, en un lote baldío. Es entonces, que en ese tema es precisamente el que yo, la verdad, tengo un poquito de molestia precisamente con la Federación Colombiana, porque en verdad apoyan mucho el deporte, pero por el lado de la rama masculina. Ustedes ven por el lado de la rama femenina, y estas mujeres literalmente, así como lo dice Leo, se guerrean con las uñas el llegar a estas instancias. Por ejemplo, ya vemos 2 deportistas que llegan a competir por el oro y no son de las que la federación dice, tome las patrocinamos o tome arreglamos sus instalaciones, alguna vaina. No, a estas viejas les toca, mejor dicho, guerrearla y vean los resultados que están teniendo mucho. Por eso digo, aprendan hombres del deporte, porque es que acá las mujeres están sacando la cara por el país. No, y es que la federación las empieza a apoyar ya cuando ganan. No, tienen que empezar a apoyarlas desde que empiezan. O sea, desde el comienzo, crean en ellas y en ellos, en todos. Pero sí, tienen que apoyar mucho más el boxeo femenino y todos los deportes, el fútbol femenino, todo. Las mujeres, por ejemplo, muy bien orientadas. Exactamente. Y por ejemplo, vea que hay una serie
Hay una serie que se llama Los Medallistas, que precisamente dan la vida de tres medallistas olímpicos que ha tenido el país, que es Oscar Luis Muñoz, que es tecondista, bueno, fue tecondista, él sí ya se retiró, pero fue tecondista y fue plata, bronce en unos Juegos Olímpicos para Colombia. Está Yuri Alvear, que es judoka, y está Ingrid Valencia, la que mencionábamos ahorita, que es boxeadora. Oiga, y en la serie muestran tal cual. Yo cuando vi la nota en las noticias y pues que me estoy viendo la serie digo, oiga, es igualito, en la serie es igual. Sobre la que más trabajo pasa es Ingrid Valencia, la boxeadora, porque no apoyan el boxeo femenino. En cambio al masculino sí le dan todo, que para los viajes, en cambio el femenino no las apoya, le toca con las uñas y casi siempre son las que mejores resultados sacan para el país. Entonces más apoyo para el deporte en general y sobre todo para estos deportes femeninos que no tienen apoyo de la federación, del Ministerio del Deporte. Mucho Twitter, pero nada de apoyo de verdad. Exacto, y así como pasa con el fútbol femenino, no las apoyan y cuando ganan sale nuestro querido amigo Yesurún, es que nosotros siempre la hemos apoyado y entonces estamos felices por el triunfo de la chica colombiana y no las apoyan. Hay que apoyar todo este deporte femenino, hay que apoyarlo sin dejar de apoyar al masculino, pero hay que, así como se apoya al masculino, también apoyar al femenino. Igualdad en eso también. Pero bueno, qué alegría y felicitaciones a todas estas boxeadoras colombianas. Y ahora, ustedes están hablando de Djokovic, ¿sí o no? Un pedacito hablando de Djokovic. También a Rafa de nada. Algo sonó. Rafa, muy bien. ¿Y qué hablaban de ellos? No, que si consumían no, o no. Que se habían probado el herpo. ¿Comían herpo? Uy, no, yo no creo. No, por ejemplo, Djokovic, imagínese, si Djokovic no se vacuna contra el coronavirus, no creo que se vaya a meter porquerías al cuerpo. O sea, si Djokovic está en contra de algo que le va a hacer bien, que va a evitar que se contagie, que va a evitar que si se contagia le dé duro ese virus. Si no se pone, mucho menos se va a inyectar, creo yo. Sí, sería muy contradictorio de eso. Pero vea, ¿por qué les preguntaba? Porque vamos a hablar precisamente de ellos tres, del Big Three, como se conoce. Bueno, se conocía porque Roger ya se retiró. Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Pero ¿por qué vamos a hablar de ellos? Indirectamente vamos a hablar de ellos porque directamente vamos a hablar de Carlitos Alcaraz, de Carlos Alcaraz y de cuál va a ser la clave, ¿no? ¿Cuál va a ser la clave? ¿Cuál es la clave para ser un gigante como lo han sido estos tres señores, ¿no? Y es que Carlos Alcaraz, que recientemente ha sido coronado como el campeón de Indian Wells, y ahí les boto ese dato, que pues como decía Nacho, como ayer no tuvimos informante, no les pude comentar, pero acá sí vea. Fue recientemente coronado campeón en Indian Wells, ¿no? Porque le ganó a Medvedev la final al ruso. Se prepara para el Masters 1000 de Miami, que ya comenzó sin sentir una gran presión como defensor del título. Tiene que defender el título de Miami, así como ya defendió Indian Wells. Este martes que pasó, 21 de marzo, el tenista español afirmó que sabe lo que tiene que hacer para tener éxito en el torneo y que la clave será jugar de manera relajada. O sea, la clave para Alcaraz es jugar relax. Vea lo que dijo Alcaraz. No siento demasiado la presión. Sé lo que tengo que hacer. Tengo que jugar relajado y no enfocarme en si estoy perdiendo o en si estoy jugando bien. Mi objetivo siempre es el mismo, sentirme cómodo en la pista. Esto declaró Alcaraz en su primera rueda de prensa allí en Miami. Pero también añadió lo siguiente: quiero disfrutar del tenis e intentar pensar positivo cuando juego. Es por eso que ahora estoy jugando a un buen nivel. Disfruto de cada segundo y juego relajado, una vez más. O sea, quizás esa es una de las mejores claves, jugar relajado, ¿vea? Ahí está, jugar relajado estos partidos. Y es que, como les decía, después de su impresionante victoria ante el ruso Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz llegó a Miami con la confianza en alto tras haber ganado su cuarto Masters 1000 en Indian Wells. Además, esta victoria le permitió algo muy importante:
le permitió recuperar el primer lugar en el ranking mundial de tenis. Imagínense, con esa victoria volvió a ser número 1 del mundo y quitó a Novak Djokovic, porque ahí vienen porque Djokovic no pudo jugar. Ahí. Porque no estaba vacunado. Exactamente, porque y no se va, o sea, a estas alturas ya que se va a vacunar, no se vacunó cuando el COVID estaba en su auge, ¿no? Como en su plenitud. Ahora mucho menos, ¿no? Pero vea que todavía no han quitado algunas condiciones, algunas reglas y normas, como en Estados Unidos. No pudo jugar en Indian Wells y tampoco está jugando en Miami. Entonces, ahí como dice, ahí les dejo ese trompo en la uña y Pompito va a seguir girándolo ahí la uña. Bueno, recordemos que Carlos Alcaraz tiene apenas 19 años de edad y necesita ganar. ¿Cómo es que usted le dice? ¿Un pequeño querubín? No, es que no, un pequeño querubín soy yo estoy empezando a vivir. Carlitos Alcaraz es un fetito, es un feto que está empezando a resurgir. No, es que es un niño. O sea, ya es mayor de edad, pero 19 añitos. Usted sabe, a los 19 años yo solo pensaba, yo estudiaba, jugaba fútbol y jugaba play, no. Y él ya es número 1 del mundo del tenis profesional. No, una cosa locos, como decía Anestesia, una cosa locos. Pero bueno, Carlitos Alcaraz pues necesita ganar el torneo de Miami para mantener precisamente su posición como líder en el ranking mundial de tenis. En caso de no lograrlo, pues el tenista serbio Novak Djokovic, que no participará en el torneo debido a su negativa a vacunarse, como lo estaba diciendo precisamente Leo, pues recuperará su posición como número 1 del mundo. O sea, acá tiene que darla para no dejarse bajar de esa posición. Sí, oiga, vea lo difícil que es eso. O sea, él dice que él va a intentar jugar relajado y todo eso, pero ¿cómo jugar relajado con esa presión que tiene? Tenía que ganar Indian Wells para volver a ser el número 1. O sea, ganar o ganar. No le servía la final y perderla, no, ganar. Y ahora tiene que ganar o ganar Miami para seguir número 1. O si no, Djokovic sin jugar le quita el número 1. O sea, tiene mucha presión. Pero vea lo que él hace con la mente. Trata de estar relajado. Exacto. Y pues eso hay que decirlo, que Carlos Alcaraz ha demostrado un excelente desempeño precisamente en el tenis recientemente, especialmente durante el torneo, como lo dijo Leo, en el Indian Wells. Pues este muchacho cree que aún hay margen para mejorar su juego. Y efectivamente, como es que esa es la ventaja que nosotros decimos, es un jugador joven con un muy buen nivel. Digamos que con la experiencia que viene adquiriendo, pues claro, digamos que cuando llegue a la edad de estos tenistas de Roger, de Rafael, de Djokovic, pues digamos que cuando llegue acá va a tener un nivel brutal. Claro, si se mantiene así como va hasta el momento, hay que esperar a ver. Algo que expresó, de hecho, Carlos, fue que siempre digo que puedo mejorar un poco en todo. Tienes que mejorar, que ser mejor cada día. Es lo que los grandes jugadores, por ejemplo, los 3 grandes, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, hicieron en sus carreras, mejorar un poco cada día, lo que estábamos diciendo precisamente. Ahí es como la voluntad que él tiene que poner de decir, yo puedo ser mejor y lo voy a lograr. Sí, lo que decíamos, y yo creo que eso aplica para todo en la vida, ¿no? Sea a lo que nos dediquemos. Que uno mismo cada día diga, bueno, voy a ser mejor, voy a hacer mejor que ayer, voy a tratar de hacer las cosas mejor. Y siempre encontrar como mejoras, ¿no? Siempre encontrar una margen de mejora en lo que uno haga. En este caso, pues, en el tenis para Carlos Alcaraz. Y es que vean cómo está la clasificación del ranking ATP del 20 de marzo, hasta el 20 de marzo. Primero está Carlos Alcaraz de España con 7.420 puntos. Subió una posición, ¿no? Pero vean lo cerca que está Djokovic. Novak Djokovic está segundo, el serbio con 7.160. O sea, Alcaraz 7.420 y Djokovic 7.160. Está muy cerquita. Está muy menos de 300 puntos.
está ahí cerquita, o sea, esa pelea por el número 1 está muy buena. Por ejemplo, vea, tercero está Tsitsipas, o sea, y ellos dos ya le llevan un margen al tercero, al cuarto, al quinto. Tsitsipas se mantiene tercero con 5.770 puntos. Bien, o sea, ellos le llevan casi 2.000 puntos a Tsitsipas. Cuarto está Casper Ruud, el noruego, con 5.560 puntos, está cerca de Tsitsipas. Quinto está Daniil Medvedev con 4.330 puntos, también subió una posición porque estaba sexto. Sexto está Félix Auger-Aliassime, el canadiense, con 3.415 puntos, subió 4 posiciones también en el ranking. El séptimo es Andrei Rublev con 3.390 puntos, se mantuvo. El octavo es Holger Rune de Dinamarca con 3.325, se mantuvo. El noveno es Hubert Hurkacz, polaco, 3.065 puntos, subió 2 posiciones. Pero vea este descenso, por ejemplo, del décimo, que es Taylor Fritz, el norteamericano, que tiene 2.925 puntos, está muy cerca de Hurkacz. Pero vea, bajó 5 posiciones Taylor Fritz, bajó 5, estaba quinto y ahora está décimo en el ranking mundial. Pero vea esta sorpresa. Bueno, onceavo está Jannik Sinner, que subió 2 posiciones. Cameron Norrie se mantiene en el 12º lugar. Pero vea, Rafa Nadal. Rafita está en el número 13, en la posición 13 del ranking ATP. O sea, ya no está entre los 5 ni los 10 primeros. Y tiene 2.715 puntos y ha descendido 4 puestos, Alejo. O sea, estaba noveno y ya está de 13. Rafita está bajando en el ranking ATP pues, por sus lesiones, sus dolencias y demás. Y vea quiénes completan el top 20. Francis Tiafoe está 14, Alexander Zverev, el alemán, está 15, Karen Khachanov, el ruso, está 16, Pablo Carreño Busta, el español, está de 17, de 18 está Alex de Minaur, el australiano, de 19 está Tommy Paul, el norteamericano, y cierran los 20 mejores del mundo Borna Choric, el croata, con 1.905 puntos. Entonces, así está el ranking ATP. Nachoris es el que va a ir de primero pronto. ¿Quién? Nachoris. Borna Choric. Borna Choric, sí. Vamos a ver, puede ser. Es que hay mucho jovencito como Alcaraz, que está ahí en el top 20 y muy pronto va a ser parte de ese Big Three nuevo. Lo que sorprende es eso, Alcaraz con 19 añitos y está ahí, papá, primero del mundo y luchando para mantener ese primer lugar en el mundo. Muy meritorio lo de Carlitos Alcaraz. Bueno, ya sí. Pero tenés lo de Federer, ¿no? No, lo de Roger. Papá Federer, retirarse. Yo sí tenía la ilusión de que Federer volvía otra vez a jugar. O sea, que se iba a recuperar, iba a volver. Pero no pasó. No ocurrió. Bueno. No ocurrió. Con Papá Federer. Así ya, es, se hermano, partió el Big Three. Se partió el Big Three. Ahora solo Big One, porque solo Djokovic está segundo, de allá Rafa está 13. Pero es obvio que tiene que pasar, o sea, no van a ser jóvenes, no van toda la vida. Uno envejece. Pero bueno, no importa. Con tal de que el espíritu sea joven y sigamos siendo como niños. Ah, sí, eso es lo que la carne puede que se traume un poco, pero si el espíritu está joven y la mente también, eso para adelante como el elefante, eso no. Exactamente, para atrás ni para coger impulso. Correcto. Bueno, y vea que ahora nos vamos ya para cerrar Deporte Total con el fútbol. Ay. Bueno, antes de hablar de la nota, lo que les quería decir es que eso está enredado, ¿no? En el caso del Farsa está enredado. ¿Ya metieron plata o qué? Quién sabe, pero como que, o sea, con las audiencias que han hecho todo, como que los implicados, el tal Negreira y todo eso, como que con las declaraciones han tratado de bajar la vaina. De decir, ay, sí, nos pagaban, pero jamás nosotros les pagamos a un árbitro. No sé qué, o sea, están tratando de bajar la vaina como para que al Farsa no le pase nada. Pero pues todavía sigue ahí, además la UEFA entró a investigar y parece ser que podría sancionarlos, vamos a ver. Y los culés que se defienden siguen diciendo, no, es que el Farsa pagó,
para la neutralidad, que todo fuera neutro. Para que todo fuera neutro, pagó el Farsa. Ay, no me Y digas también eso. dicen que el presidente del Farsa, José María Bartomeu, el actual presidente, va a demostrar, vea lo que dice, y lo dice nuestro querido amigo J. Jordi, tan lindo, el culecito del chiringuito. Ay, que no hay J. Jordi, cana J. Jordi, que cree que uno se va a comer ese cuento canas, cana. Dice, no, que es que el Farsa va a intentar demostrar al presidente que es que ellos hicieron eso porque anteriormente los árbitros ayudaban era al Real Madrid, que están buscando las pruebas, pero que no solo al Real Madrid, sino que a otros equipos de España. O sea, quieren intentar voltear la vaina, que ellos son las víctimas y que los victimarios somos los demás. Ay, qué pecado, qué pecado, qué pecado. Qué pecado, pero bueno, así No, va, así va el pero caso es Farsa. que soborno es soborno, no importa si yo soborno porque otro soborna, igual yo estoy sobornando, no sea pendejo, o sea, ¿cómo la gente se va a comer eso? No entiendo. Claro, es que los culeros, yo no sé, pero bueno, de ahí nació otro nombre, yo siempre le he dicho el Farsa, ahora va a ser el Corrublona también, hay varios Corruptlona, nombres, el sí. Farsa, el Corrublona, por ahí otros le dicen el Barcelona, pero no con la B larga, sino con la web del bar, ¿no? Que el bar les ayuda también, Sí. el Barcelona. Entonces hay varios nombres, o sea, que ese nombre se preste para varios nombres de corrupción o de farsa, eso no, es por algo, es por algo. Entonces vamos a ver en qué sigue andando este tema y en qué va a terminar. Por lo pronto, vamos a hablar de otro tema duro que sucedió en estos días y fue que el Tottenham estaría buscando director técnico. ¿Por qué? Después de unas polémicas declaraciones de su actual director técnico, Antonio Conte, y es que la situación del italiano, de Antonio Conte con el Tottenham, se ha vuelto cada vez más difícil, más dura. ¿Por qué? El entrenador italiano ha criticado recientemente a jugadores y directivos, lo que ha llevado a que se evalúen posibles reemplazos en el banquillo. Sus declaraciones han sido como una bomba atómica, así lo han declarado, ¿no? Una bomba atómica, y parecen apuntar a una sola opción, que sea despedido y reciba una indemnización, lo cual obviamente sería muy costoso para el equipo, para el Tottenham, y es algo que ellos quieren, ¿no? Que ellos quieren tratar de evitar a toda costa. Vamos a ver si lo logran. Durante su última conferencia de prensa, Antonio Conte hizo varias declaraciones que no cayeron muy bien ni entre sus jugadores ni entre los dirigentes del club, sobre todo el dueño, el presidente. Esto podría ser uno de los principales motivos para que el entrenador italiano salga del equipo. Va a ver a lo que dijo. Atención. Tenemos 11 jugadores que saltan al campo y yo veo jugadores egoístas. Veo jugadores que no se quieren ayudar entre ellos. El club es responsable por los fichajes. Cada entrenador que pasó por aquí es responsable. Y los jugadores, ¿dónde están los jugadores? 20 años con este propietario y nunca han ganado nada. Declaró después del empate 3-3 contra el último de la Premier League, el Southampton. ¿Qué tal las declaraciones? Que mejor dicho, pateó la lonchera Antonio Conte. De una le dijo al dueño, usted lleva 20 años con el equipo y nunca han ganado nada. 20 años fichando y para nada. Duro. Pateó la lonchera, le dio duro al dueño, vean. Durante la actual fecha FIFA, en este momento hay fecha FIFA, ¿no? Ahorita también voy a dar algunos resultados de la fecha FIFA. Durante esta fecha FIFA se ha especulado que se podría estar evaluando el despido de Antonio Conte y su correspondiente indemnización, que según algunas fuentes podrían rondar aproximadamente los 5 millones de euros. Es que no es nada barato indemnizarlo en este momento, o sea, sacarlo. Además del costo económico, las declaraciones polémicas del entrenador siguen causando malestar en el seno del club, al interior del club. De acuerdo con la fuente mencionada, Daniel Levy, que es el dueño del Tottenham, ha estado ocupado en la sede del club manejando dos tareas críticas. Una, negociando los términos de la partida de Antonio Conte, y comenzando también
la búsqueda de posibles sustitutos para el italiano. O sea, ¿quién tiene o quiénes podrían ser los sustitutos de Antonio Conte? Esto y mucho más nos los va a contar a continuación Pompito. Y es que se especula que en breve se anunciará la salida de Antonio Conte y que Ryan Mason ocupará su lugar como entrenador interino hasta finales de la temporada o hasta que pues, se contrate un reemplazo permanente. Mason ya había dirigido 7 partidos en el 2021, luego de la salida de José Mourinho, creo que la pronunciación correcta. Mourinho, sí señor. El mayor desafío para los dirigentes de los Spurs sería encontrar el reemplazo adecuado para el supuesto entrenador. Según el medio de Telegraph, se ha considerado a 3 posibles candidatos para el cargo. El primero es Thomas Tuchel, el segundo es Luis Enrique y una posible vuelta de Mauricio Pochettino. Entonces, estas son las 3 opciones que básicamente tiene pues, estilos de juego radicalmente diferentes entre sí, lo que indica la urgencia con la que se busca un candidato viable. O sea, están, mejor dicho, desesperados, se podría decir. Y bueno, y es que según un medio inglés, hay un posible candidato adicional para el cargo de entrenador del Tottenham, y se trata de Oliver Glasner, quien actualmente entrena pues, al Frankfurt. El austriaco tiene experiencia en ganar precisamente la Europa League la temporada pasada con Rafael Santos Borré como una de sus figuras destacadas, aunque el colombiano ha perdido protagonismo últimamente, lo cual podría preocupar a su pues, compatriota Davinson Sánchez, quien actualmente no tiene oportunidades en el Tottenham y podría buscar minutos bajo un posible nuevo entrenador. También debemos decir que actualmente no hay confirmación de salida de Antonio Conte en el Club de Londres, aunque pues hay rumores al respecto, ahí se escuchan cositas por debajo de la mesa. Sin embargo, se sabe que hay varios candidatos que podrían ocupar el puesto en caso de que pues, el italiano se vaya. Si esto sucediera, sería interesante ver quién sería elegido y cómo afectaría esto precisamente a jugadores como Davinson Sánchez, que podría tener la oportunidad de volver a la titularidad y mantener su importancia en el equipo, tanto para competir por títulos de clubes como para enfrentar los desafíos de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Entonces hay que esperar a ver qué pasa con este tema, pero sí se ven bastante desesperados en dado caso de que ya me voy. Sí. Ya, quieren cambiar. No, es que después de esa declaración al jefe, ¿usted cree que lo van a dejar? No. Pagan los 5 millones de euros y chao, papá. Sí, yo creo que lo sacan rapidito, ¿no? No creo que... No creo que lo mantengan más. No pueden. Sí. No, es que el man fue muy duro. Es que estos 20 años y no ha ganado 20 nada. 20 años y no ha sabido escoger la gente ni... Sí, claro, es fuerte. Y perdedores. Es fuerte. No van a cambiar. Pero vea que hablábamos ahí en la nota de la fecha FIFA, ¿no? Actualmente estamos ahorita en fecha FIFA y no es en vano que vea yo traiga esta hermosa camiseta de Colombia, porque es que hoy jugó Colombia. Hoy jugó Colombia en Seúl, en Corea del Sur, y nos hizo madrugar un poquitico. ¿A qué hora nos levantamos para ver a Corea? 6 de la mañana fue hoy el partido. Órale, mano. 6 de la mañana. 6 de la mañana. Pero vea la fecha FIFA. Hay unos partidos de hoy, viernes 24 de marzo, que no se han jugado, que se juegan ahorita en la tardecita. Por ejemplo, Uzbekistán enfrenta a Bolivia, Kuwait enfrenta a Filipinas y Arabia Saudita a Venezuela. Eso ahorita en la tardecita hasta que comience. Va a estar bueno el partido entre Arabia Saudita y Venezuela. Arabia Saudita y Venezuela. La verdad, si a mí me dice, le tengo un plan. Entonces me dice, ¿qué plan? Arabia Saudita y Venezuela. Yo le digo, uy, no, hermano. Estoy ocupado. Sí, no, gracias. No, es que cualquiera de los tres, o si me dice, venga, vamos a ver Uzbekistán, Bolivia. No. Ese suena mejor. Imagínense, o vamos a ver Kuwait, Filipinas, no.
No. Kuwait, Filipinas. Ay. Pero vea, esta mañana, les voy a hablar de los de esta mañana que se dieron muy temprano y los resultados. Tahití enfrentó a Nueva Caledonia y le ganó 2-1. Australia le ganó 3-1 a Ecuador. Japón, nuestro próximo rival, qué pensalan de nosotros en Japón. El no le ganó, empató 1-1 con Uruguay. Japón 1, Uruguay 1. Y Corea del Sur, allí en Seúl, empató 2-2 con Colombia. Quedamos 2-2 contra Corea del Sur, buen partido. Nos empezaron ganando 2-0 con el inagotable Heung-min Son y les empatamos, ¿no? Remontamos ahí y les empatamos 2-2 a los coreanos. Ese marcador se parece mucho al creo que fue el del Mundial 2014, que también nos iban ganando así 2-0 y fue que lo remontamos. Pero fue contra Japón. Bueno, sí. Otros son rasgados, pero era japonés. Es como la canción, todos son iguales, todos hablan enredado, todos son iguales. Bueno, mire, partidos de mañana, el 25 de marzo, sábado 25 de marzo, atención. Uy, no, este tampoco me lo... No. Bahrein, Palestina, no me lo vería. Partidazo. Bangladesh. Este país existe, ¿esa vaina qué es? Bangladesh, sí, pero con el que se enfrenta. Seychelles. No, esa vaina nunca la he escuchado. Bueno, Bangladesh, Seychelles. Bután, ay no, eso es de Bután, debe ser. Bután, Laos. Ajá. Myanmar se enfrenta a Kirguistán. No. Es que Indonesia va contra Burundi. Ese Bután Laos tiene que ser un clasicazo, hermano. No, Bután Laos, ¿será que es dentro de un avión que juegan? No, eso, deben comenzar jugando fútbol y terminando haciendo Muay Thai o algún arte marcial. Porque Creo que empiezan, primer tiempo es fútbol y el segundo es Muay Thai. Muay Thai, sí, hace golpes. Bueno, Bután Laos, vean, Myanmar, Kirguistán, no me crean. Indonesia, Burundi, Georgia, Mongolia, Siria, Tailandia, sí. Emiratos Árabes Unidos va contra Tajikistán. Ahí está, la gente de Tajikistán que son muy amigos de los de Liechtenstein. O a veces no están, o quizás están, o aquí no están. Ay, Dios. Oiga, hablando de Liechtenstein, ya le cuento el resultado de Liechtenstein. Vea, no, verdad. Y me gusta decir ese resultado, me gusta. Alemania-Perú, ese está bueno. Alemania-Perú, sí señores, muy bueno ese. Marruecos-Brasil, bueno, por Brasil bien, sí. Nueva Zelanda-China, nada menos. Ay, vea, había uno Kenia-Burundi y fue cancelado. El domingo se enfrenta Fiji contra las Islas Salomón o Solomón. Y Rusia va contra Irak. Uy, fue madre. Pero eso será un partido de fútbol o de... Rusia-Irak. Rusia-Irak, bueno, ese puede ser interesante. Sí, mucha bala. Muchos goles. Sí. Rusia-Irak. Vea, el lunes sigue la fecha FIFA. Grecia contra Lituania, Macedonia del Norte, Islas Feroe, Chile-Paraguay. Ese Chile-Paraguay está un Chile-Paraguay. Y volvemos a la acción nosotros el martes 28 de marzo, vea los partidos. Australia-Ecuador, Japón-Colombia. Vamos contra Japón. ¿Qué pensan de nosotros en Japón? Japón-Colombia. Voy a poner esa canción, Juan Alba. Uy, ¿sabe a qué hora es el partido Japón-Colombia? 5 de la mañana. 5:20 de la mañana allí en Osaka. Bueno, tocó madrugar, man. El martes no vengo a trabajar. No. Bueno, toca madrugar. Bueno, también se enfrentan Nepal, Bután, otra vez Bután, Corea del Sur, Uruguay. Bueno, vea que Uruguay va a enfrentar los mismos que nosotros. Ya enfrentó a Japón, empataron 1-1 y ahora van contra Corea, que ya lo enfrentamos y quedamos los dos bien. Corea del Sur, Uruguay. ¿Y esa fecha FIFA es para qué? ¿Para el Mundial? Es una fecha FIFA de preparación para empezar las eliminatorias al Mundial. Okay. Del 26. Y bueno, y también un poco por ejemplo, esta semana también empezó la eliminatoria para la Eurocopa 2024, porque allá son tantos países que tienen que hacer eliminatoria para jugar la Eurocopa.
Entonces también empezaron, o sea, ellos aprovechan esa fecha FIFA para jugar la eliminatoria de la Eurocopa Claro. para 2024. Bueno, y todo eso, Entonces, mire, todo eso es con miras a que van a meter más, más equipos en el mundial ahora, ¿no? claro, también van a haber 48 equipos, todo eso. Pero mire, Todo eso usted imagínese una fecha de esas que nos estás diciendo hoy en el mundial. O sea, ¿quién ve eso? Imagínese Nepal, Bután, no. Sí, es una cosa complicada. Pero bueno, es que vamos a ver qué países clasifican. Obvio sí van a haber partidos así aburridos, pero bueno, eso no importa. Uno ahí trata de verlos, a ver qué tiene Bután, qué tiene Nepal. Bueno, mire, India, Kirguistán, Alemania, no, Armenia, Chipre, Irán, Kenia, Argentina, Curazao, Bangladesh, otra vez contra Seychelles, Indonesia, Burundi, Emiratos, Tailandia, Uzbekistán, Venezuela, Alemania, Bélgica. Uy, es Alemania, Bélgica, bueno. Pinta bien. Pinta bien. Arabia Saudita, Bolivia, no pinta bien. Y Marruecos, Perú, no me pinta Marruecos, Perú. Vea, no, ese Kenia, Burundi fue el que les dije que estaba cancelado. Sí, acá también aparece otra vez cancelado. Vea, le decía a Nacho, le iba a decir lo de Liechtenstein. Ahí viene que le va a decir del Liechtenstein. ¿Que ganaron? ¿Que perdieron? ¿Que el carnicero se retiró? No era. Fuera que les dije que había clasificatorias para la Eurocopa 2024. Sí. Pues uno de los... hubo un partidazo. Y se repitió la final del año pasado. Bueno, no del año pasado, de la Eurocopa pasada. Entre Italia e Inglaterra. Imagínense ese partidazo con que abrieron eso. Italia-Inglaterra. Bueno, ese tuvo que estar bueno. Partidazo. ¿Saben quién ganó? Inglaterra. Exactamente, los ingleses ganaron 2-0 y la verdad, Italia, no vi muy bien a Italia. ¿Será que se van a quedar el tercer mundial consecutivo afuera? Es probable, esa gente está pensando en otra cosa, tienen otra cosa entre la cabeza. No creo que el fútbol sea tan importante para ellos como antes, ¿no? De hecho, creo que la liga italiana descendió en valor económico, ¿cierto? No, pero vea que es contradictorio una cosa. Ahorita, o sea, la selección no está tan buena, ¿sí o no? Pero, ¿sabe qué pasó? Por ejemplo, en la Champions hay 3 equipos italianos en cuartos de final. Ok. A nivel de clubes, y el calcio está creciendo, pero a nivel de selección está dirían allá decreciendo, pero están decreciendo. Entonces, si me hago entender, es contradictorio, deberían estar bien, pero no están tan bien. Pero vea lo que le decía la fase clasificatoria de la Eurocopa. Por ejemplo, ayer Kazajistán perdió de local 2-1 contra Eslovenia, Eslovaquia quedó 0-0 contra Luxemburgo, Inglaterra le ganó 2-1, era 2-1, no, 2-1 a Italia, Inglaterra 2, Italia 1. Dinamarca 3-1 a Finlandia, lo derrotó. Irlanda del Norte le ganó 2-0 a San Marino. Macedonia del Norte le ganó 2-1 a Malta. Bien hecho, ojalá hubieran goleado a Malta. Bosnia y Herzegovina le ganó 3-0 a Islandia. Golearon 3-0 a Islandia. Montenegro le ganó 1-0 a Bulgaria. Bueno, le va ganando, minuto 85, está en vivo. Le va ganando Montenegro 1-0 a Bulgaria. Y hoy hay esos partidos: Gibraltar, Grecia, Moldavia, Islas Faroe, Serbia, Lituania, Austria, Azerbaiyán, Suecia, Bélgica. Buen partidos. República Checa, Polonia, Francia, Holanda. Vea, ese partido está bueno. Francia, Países Bajos, alias Holanda. Y Nacho le decía, ¿no? Portugal goleó 4-0 a Liechtenstein. Portugal, no me diga, con lo ilusionados que estábamos con Liechtenstein. Y Portugal estrenando técnico. El que era de Bélgica, Bob Martínez. Mira. El que era de Bélgica, ahora es el nuevo técnico de Portugal. Mexicano. Vea los goles. Al minuto 8, Joao Cancelo. Al 47, Bernardo Silva. y viene doblete de quién? No, de Chiu. Cristiano Ronaldo. Al minuto 51, al minuto 63. Doblete de Cris. Uno de penal y un golazo.
Claro, es que no, es que obviamente si está Krish, Hasta pues veamos, hasta veamos, sí. hasta veamos. Y por allá un pigmeito solo marcó uno en la victoria de Argentina frente a Panamá 2-0. Un gol de tiro libre. Krish hizo dos, pigmeito, Krish hizo dos. Pero no, pero allá todos. Pigmeo. Sobre todo Infantino. Sí, sí, sí. Uy, por ejemplo, anoche empezaron las noticias de las 11:30 de la noche. Entonces los titulares, el campeón se estrenó con victoria ante Panamá y el mejor jugador del mundo anotó el segundo gol. Yo llegué y dije, la presentadora, y es que acá Cristiano está jugando en Portugal, no por ahí. Bueno, pues O en su defecto, Mbappé juega hoy contra Suecia, ¿cómo decir? claro, Pero sí, me imagino, eso es lo que le ponen en el teleprompter a la presentadora. sí, claro, eso obviamente eso Yo es, soy presentador y yo no digo. Yo hubiera dicho, el campeón del mundo empezó con victoria y Lionel Messi marcó el segundo de tiro libre. hubiera estado bueno, sí. El Aguanta. apuntador, el director, que dijo, ahí decía el mejor jugador del mundo, y yo le respondo, pero es que no es el mejor del mundo, entonces, ¿por qué voy a decir mentiras? Y me echa. Sí, ese es el problema. Es que eso es puro bombo. El Messi es. Bueno, en fin. Un día de estos hacemos Bueno. un deporte total solo de Messi. Uy, no, ese día no hay. Ese día lo va a hacer solo Pompito. Pero para criticarlo. Ah, ese día sí vengo. Para hablar de las cosas malas de Messi. O sea, de por qué no creemos que No, sea el pero mejor para hablar jugador. para las cosas malas necesitamos como 10 programas. No, mentira. Pero sí, toca. Pero sí ve todo el panorama mundial en esa fecha FIFA, eliminatorias Eurocopa, partidos amistosos, todo esto para preparar el comienzo de las eliminatorias, que si no estoy mal empiezan en septiembre de este año. Esto vamos para el 2026. Para este sí clasificamos, o si no, Pompito le debe un play a Nacho. Bueno, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Venga, ¿cuántos equipos es que van a ir? 48 van a clasificar. 40. 108 partidos. ¿Y cuántos equipos van a jugar la clasificación? ¿48 van de cuántos? Uy, no, esos son un montón. Son un montón. Yo no tengo el dato exacto. Imagínense todos los países que hay en el mundo. O sea, sí, prácticamente todo, con esto que están haciendo nos están mostrando que todos tienen una selección, ¿no? Así esté compuesta por el panadero, el carnicero, como los de Liechtenstein. Como Liechtenstein. Y no, y si Liechtenstein está compuesto por eso, ahora imagínense los que yo nombré ahorita, esos que ni conocíamos. No, una cosa locos, amigo, una cosa locos. Yo me imagino que para un mundial debería, pues no sé, como que pesar la tradición, ¿no? Que fuera un país con una tradición futbolística de 20, 30 años, ¿no? Una cosa que sea más contundente. Pero es que ¿no? ellos quieren lo de la inclusión, o sea, que todos participen. Sí, ellos quieren la inyección de capital, la platica. Claro, también. Pero vea que durante la historia de los mundiales ha pasado eso, Nacho. Hasta desde el 98 se juega con 32 selecciones. Del 94 para abajo se jugaba con 24. Claro. Y por allá comenzando se jugaron con 8 equipos, después 16. O sea, eso ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Claro. Obvio, duró mucho tiempo, del 98 al 2022, con 32 selecciones. Ya era lo tradicional. Lo que llegó Infantino y dijo, bueno, esto vamos a cambiarlo otra vez. Uy, la previa empieza a las 4:50. No, yo voy a seguir derecho para que vean. 4:50. Ahora me levanto. A ese celular suene duro, Dios mío. Bueno. No, yo lo llamo, tranquilo. Yo decía, no, Pompito, no, Nacho, no. Uno todo dormido. Y está así. Oiga, pero sí, entonces, pues, por eso Infantino dijo, bueno, de 32 vamos a aumentarlo a 48. Y esto de pronto va a seguir evolucionando después de muchos años, pero bueno. Lo importante es que sea entretenido, pero lo más importante es que sea
lo más transparente posible, por favor. Yo solo le pido a Infantino que no compre más mundiales, ya. Ay, sí, no, a Messi y al papá que no compren más mundiales. Sí, o sea, ya Messi pronto se va a retirar, Dios quiera que sea rápido. Pronto se va a retirar. Uy, no, pero ese gol fue culpa de él, arquero. Ese gol fue culpa. ¿Y qué hacía Vargas por allá? ¿Qué pasó? No, Vargas, no, ese gol sí, Vargas. ¿Nos hicieron gol o qué? No, que estaba viendo el primer gol de Corea y ese gol, Vargas por allá en la esquina. Uy, ¿sabe a quién me hizo recordar Vargas? Alguien que tengo aquí al lado y no va a decir cómo se llama. No va a decir que Alejandro es. Sí, no voy a decir que Alejandro es, Alejo, pero Vargas estaba tapando al lado del banderín del tiro de esquina, con lo digo todo. Yo le dije que hacía por allá. Uy, pero bueno, pero sí hizo una tapadota de tiro libre. ¡Oh! ¡Qué tapadota! Uy, qué linda esa camisa. Me voy a comprar esa camisa a la selección. Está muy linda. Vamos a ver, esperemos que sí clasifique en este mundial. Qué golazo nos hicieron el segundo. El tiro libre. Esperemos que sí clasifique. Sí, vamos a clasificar, yo sé que sí. Imposible, vea, tenemos, y qué golazo, tenemos 6 cupos y medio. O sea, Sí. o sea, 6 directos y el séptimo va a repechar. Entonces, quedarían eliminados solo 3. Imposible, pues. Posible Venezuela, Bolivia y Paraguay sean mejor que nosotros. No jodas. No. O sea, si esos equipos son mejores que nosotros, empiezo a jugar golf. Sí, porque no. Uy, se salva y casi les ganamos, papá, en el palo de Borré. Uy, en el palo de Borré. Uy, James, vea, que saludos a Nacho, le mandó James. James hizo gol, Nacho, James hizo el descuento. Ay, no jodas. ¿Y sabe cómo celebró? ¿Cómo? Con una N. Yo no sé si será para Nacho que... Y de pronto se lo dedicó a Nacho. No, ese loco y yo no nos hablamos desde que la novia lo dejó por mí. Ese no. Ah, de que Daniela Espina se Nacho. Sí. Desde que ando saliendo con Daniela ya no. Bueno, claro que ya lo dejamos, ¿no? Daniela ya. Sí, porque ya se va a casar. Yo sí, de Nacho se va a casar. No, lo que pasa es que ya no somos compatibles, Daniela y yo. ¿no? Y además Nacho, Daniela le dijo, ay, hoy vamos a compartir con Salomé. Y Nacho, Salomé, vámonos todos. O sea, con la hija de Jay James. Entonces Nacho dijo, no, bueno, se separa. Sí, hermano, eso no. Imagínese aguantarme toda la vida ahí a James ahí por ver a Salomé. No. Que James llegue a dejar a Salomé y diga, Daniela, ahí está Nacho, ahí está Nacho. Y entonces Daniela, ay, sí, ahí está, bueno. Me lo saluda. No, ahí no podía ser. Bueno, sí, esperemos que clasificos, pero vea, está movidita esta fecha FIFA. Vamos a ver cómo siguen todos estos resultados. Y bueno, ustedes dirán que lo bueno no dura, pero hasta aquí llegó Deporte Total Pasión Mundial. Espero que les haya gustado y recuerden, mil gracias, ¿no? Primero que todo, mil gracias a todos nuestros youtubientes, a nuestros tiktokeros, a todos los que nos siguen, nos escuchan, nos ven. Y recuerden que ver este programa nuevamente es muy fácil. Ustedes ingresan a YouTube, buscan Madscast, así tal cual. Buscan Deporte Total y van a tener todos los capítulos anteriores y también incluyendo este. Después de que termine el envío va a estar ahí colgado para el disfrute de todos ustedes, para que se informen, que digan, ay, pues madre, ¿contra quién es que se enfrenta Bolivia? Lo repasan ahí. ¿Contra quién perdió Liechtenstein? Ahí lo repasan. ¿Cómo fue el gol de...? Ahí lo repasa, exacto. Sí, ahí lo repasa. ¿Cómo celebra Chris? Ahí lo repasa. Todo. Eso es. Ahí todo lo van a tener, También encuentran el teléfono, el WhatsApp privado también de Leonardo y de Alejandro por si están buscando compañía este fin de semana. Bueno, el número de WhatsApp sí, al interno. Tienen que pasar unos filtros. 4 filtros, pero sí. Tienen que pasar 4 filtros y ya pueden tener mi número, el de Popito o el de Nacho también pueden tenerlo. No, el de Nacho no.
Es un vikingo, es un vikingo. Sí, La que esté interesada en un vikingo, acá le tenemos un vikingo. no, pero el de Nacho no, el de Nacho dejémoslo quieto. El Nacho se va a ir de monje, hermano. Ya estoy yo. Me lo piden a mí, me piden a mí el de Nacho. Bueno, y para que se diviertan y se entretengan viendo Deporte Total, le den like, se suscriban, importante que se suscriban y que le den a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Deporte Total. Mil gracias a ustedes, mil gracias a Nacho, mil gracias a Pupito Alejo, que siempre está ahí también acompañándome, y nos vemos en una próxima emisión. Ya los dejo a ellos para que se despidan de todos ustedes. Bueno, muy bien, aquí termina entonces Deporte Total. Como siempre, muy contentos de haber estado con ustedes. Alejo, di lo tuyo. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Y si no te gustó también, dale like. Muy bien, bye bye, nos estamos encontrando. Bye bye.